Dios, esta mañana, mis hermanos, les pido ahí unas merecidas disculpas por cuestiones de la voz. Usted sabe que septiembre es un mes difícil. Primavera, flores, días cálidos, hermosos días que nos regala el Señor. Quiero compartirles hoy un tema que viene alineado al mes de octubre, que es el mes que el pueblo evangélico celebra a Cristo, porque es el mes en el que se recuerda lo que se conoce como la Reforma protestante, más precisamente el 31 de octubre, mientras el mundo secular lleva adelante el culto a Satanás, a los muertos. El cristiano da culto a Dios cada día, y este mes en particular hay un día del mes en el que se recuerda con gran regocijo que Dios levantó un hombre, allá por el 1517, ¿no? Porque es así, Dios, cuando Él quiere llevar a cabo sus propósitos, utiliza a hombres, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Dios levanta hombres y mujeres también. Dios quiere llevar a cabo sus propósitos en los hogares, en las iglesias, en la sociedad, y para todo eso capacita y levanta hombres y mujeres, los dos, ¿no? Así que esto nos anima y nos desafía a su vez, porque nos desafía a ser esos hombres y mujeres que Dios puede usar, para glorificarse y cumplir sus propósitos. Amén. ¿Usted quiere ser ese hombre, esa mujer? Permítame leerle un artículo que saqué de la página Protestante Digital. En aquel tiempo no había internet, así que protestaban mediante papel y lápiz, y con discursos quizá en las calles, pero ahora se puede protestar por Facebook, por Twitter. Y en esta página, que se llama El Protestante Digital, tiene un contenido muy rico para el pueblo evangélico. Encontré un artículo alusivo al 31 de octubre. Se los quiero leer tal cual, no completo porque es largo, pero dice así: este 31 de octubre se conmemora en todo el mundo la Reforma Protestante, 5 siglos después de que Lutero clavase sus 95 tesis en Wittenberg. Ahora estamos 502 años después. Ahora se cumple este 31 de octubre 502 años. El 31 de octubre de 1517, víspera de la fiesta católica de Todos los Santos, Martín Lutero dio a conocer públicamente sus tesis, y el impacto fue tal que se señala esa fecha como el comienzo de la Reforma Protestante y una vuelta a la pureza del mensaje del Evangelio de Jesús. Eso es lo que sobresale, un regreso a la pureza del mensaje de Jesucristo. Para unos luteros es el logro que destruyó la unidad de la Iglesia. Fíjese nada más el título. El logro que destruyó la unidad de la Iglesia. La bestia salvaje que pisó la viña del Señor. Un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida religiosa de aquel tiempo. Para otros es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el Evangelio puro de Jesús y la Biblia. Así lo vemos en líneas generales nosotros. El reformador de una iglesia corrupta. En cambio, el curso de la historia, al desafiar, él cambió el curso de la historia al desafiar con valentía el poder del papado y del imperio, sosteniendo puntos de vista contrarios a las prácticas y ordenanzas de la religión establecida, el catolicismo romano, por considerarlas contrarias al contenido de la Biblia. La principal doctrina evangélica que Lutero alzó contra el sistema ritualista de penitencias fue que la salvación es por fe y por gracia solamente. Eso es lo que principalmente levantó en alto. La salvación es por fe
y por gracia solamente, no por obras. La chispa que movió el monje vino probablemente en 1515, cuando Lutero empezó a dar conferencias sobre la epístola a los romanos, pues él mismo dijo tiempo después que fue en el primer capítulo de esa carta donde encontró la respuesta a sus dificultades. ¿No? Gloria al Señor. ¿Sí? Es en la Biblia, en el libro santo, donde el cristiano encuentra respuestas frente a sus interrogantes o dificultades. ¿Sí? Yo quiero compartirles hoy un tema. Desarrollaremos una serie de temas acerca de la gracia, ¿sí? Pasaremos por la gracia en la vida cristiana, ¿sí? La gracia tomada como libertinaje, y haremos un recorrido por las distintas enseñanzas de la Biblia. Hoy yo quiero comenzar hablándole acerca de la gracia, definiendo qué es la gracia, ¿sí? Y la importancia que ella tiene en la iglesia cristiana, ¿sí? Evangélica. ¿Sí? Quiero comenzar diciéndoles que cuando hablamos de la gracia, estamos hablando básicamente del poder reconciliador de Dios, ¿no? Porque así es Él. ¿Sí? Él es reconciliador, ¿sí? Diferente al hombre. El hombre, ¿sí? Siempre es hostil, enemigo, pero Dios es reconciliador por excelencia. Eso es lo que Él hizo cuando Adán lo afrentó, por ejemplo, lo insultó en su propia cara, porque Adán hizo eso, ¿no? Y nosotros todos lo hicimos, ¿verdad? Todos nosotros hemos insultado a Dios, y Él en su misericordia nos ha perdonado, ¿sí? Y eso es lo que hizo Dios al buscar a Adán, ¿sí? Actuó y manifestó su gracia, que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? No podemos hablar de cristianismo y de vida cristiana sin hablar de la gracia de Dios, ¿sí? El cristianismo, ¿sí? Tiene como parte fundamental de su credo, de su fe, de su experiencia como cristiano, la gracia de Dios, ¿no? E incluso estamos en nuestras oraciones, ¿no? Las incluimos en los saludos y en las despedidas, ¿no? Cuando decimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz sea con todos vosotros. Amén. ¿No? ¿Ustedes se saludan así en WhatsApp? O se dicen, nos vemos después. Con un dedito. Es un saludo cristiano, es medio largo, ¿sí? Pero es un saludo muy espiritual que realmente nos bendice, ¿no? Ese deseo de que la gracia de Dios sea con todos nosotros, ¿sí? Está ahí en todas las cartas. Pablo se saludaba así con los lectores de las cartas, ¿sí? Entonces, la gracia de Dios es la característica fundamental y única del cristianismo. La gracia de Dios es lo que diferencia a la fe cristiana o al cristianismo de todas las otras religiones. ¿Por qué? Porque en el cristianismo la aceptación de Dios o el que Dios nos reciba es por gracia, mientras que en todo otro sistema de religión, ¿sí? Dios te acepta en función de tus méritos o obras. Y hermano, querido amigo, si Dios te recibiera por lo bueno que sos, no te recibiría nunca, porque la justicia del hombre es un trapo sucio que apesta, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia. No es que yo me vine grosero, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Que mi justicia, mis obras buenas delante de Dios no tienen ningún mérito, ¿sí? Entonces, la gracia es algo característico de la religión cristiana, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el siglo IV, Agustín, un hombre llamado Agustín, conocido como Agustín de Hipona, fuera un hombre con una vida muy licenciosa, ¿sí? Una vida muy libertaria, alcoholismo, todo tipo de vicios. Conoce a Cristo, ¿sí? Conoce el Evangelio, y el Señor lo salva. Es un milagro en él, y se convierte, ¿sí? Tal es así que cuando él enseñaba los milagros, él decía, hay en la Biblia, yo les voy a enseñar los milagros pequeños y los milagros grandes que hizo el Señor Jesús. Y cuando le mencionaba el milagro grande, le decía, ¿y el milagro grande quién es? Y yo soy el milagro grande, decía.
Y los milagros pequeños y todos los que dice la Biblia. Pero el convertir a un hombre de esa clase es un milagro grande, ¿sí o no? ¿Sí? Es un milagro glorioso realmente. Eso lo hace Dios. Dice así Agustín, o lo dijo en su momento, mientras intercambiaba pensamientos con una persona que creía diferente a la Biblia. Dice, ojalá hubieses reconocido la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que él le dice a esta persona que tenía un entendimiento incorrecto de la gracia de Dios. Le dice, ojalá hubieses reconocido la gracia de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? El hombre no logra comprender la gracia de Dios. Y le digo más, el cristiano muchas veces no logra comprender esta gracia. Tal es así que Pablo en sus cartas le dice, y Pedro también dice, toman la gracia como libertinaje y ocasión para hacer lo que quieran. Y eso no agrada a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Es así. Los hombres, hermanos, los cristianos, necesitamos crecer en esa gracia. Vamos rápidamente a 2 Pedro 3:18. La iglesia necesita conocer esa gracia, crecer en esa gracia, vivir su vida cristiana en esa gracia. Y mi deseo es que en esta mañana usted se vaya fortalecido por esa gracia. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos quieren irse fortalecidos a su casa? ¿Sí? Bendecidos por Dios, por su palabra. Dice 2 Pedro 3:18. Dice así, culminando su carta pastoral, el apóstol Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Encontramos ahí la palabra antes bien. Y uno se pregunta, bueno, ¿antes de qué? Lea el versículo 17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. O sea que, antes de apostatar y antes de caer, mejor es crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en un mejor conocimiento de Él. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? Antes que huir, que abandonar la fe, que rechazar a Cristo, antes que apostatar, porque la apostasía es real, hermanos, es una epidemia de este tiempo, porque antecede a la venida de Cristo, ¿no? El Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermanos, si nosotros oramos, ¿sí?, que tal cosa no nos acontezca, que apostatemos, que abandonemos, hermanos, que no claudiquemos, ¿sí? Antes de apostatar, dice Pedro, es mucho mejor crecer, hermanos, es mucho mejor crecer antes que huir, ¿sí? Porque los cobardes, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Dice eso, ¿no? Ni los hechiceros, ni los inmorales, ni los borrachos, ni los homicidas, ¿sí?, heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Un día conversando con un amigo dominicano, me tiró todos esos versículos y yo dije, wow. Y los predicó en una reunión de varones. Decía, no erren, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Los que no heredarán el reino de Dios, nos compartía. ¿Sí? Los cobardes, los que abandonan, los que rechazan. Y si nosotros le rechazamos a Cristo y le negamos, Él también nos negará, dijo Jesús, ¿no? Yo no podría decir, qué malo Jesús, ¿no? Qué fuertes sus palabras, pero Él dijo que si nosotros le negaremos, Él también nos negará. Es decir, se hará el desentendido con nosotros, porque esa es la verdad, nunca le hemos conocido. ¿Sí? ¿Qué es crecer en la gracia, hermano? Porque a mí yo me preguntaba, decía, Señor, ¿cómo es esto, crecer en la gracia?
Yo quisiera saberlo. Crecer en la gracia es ir hacia la madurez cristiana. Porque la gracia es la que te salva, ¿sí? Por gracia sois salvo, pero la gracia de Dios es la que también te santifica, ¿sí? ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Por la gracia de Dios somos santificados y crecemos. Crecer en la experiencia de salvación es crecer en la gracia, y crecer en la experiencia de salvación es avanzar en la vida de santidad. Eso es crecer en la gracia, ¿sí? Y para eso necesitamos esa gracia. Salvación. ¿Qué es la salvación, hermanos? ¿Sí? Parece una pregunta fácil de responder, pero cuando uno quiere empezar a responder se complica, ¿no? ¿Qué es la salvación? Yo necesito salvación. ¿De qué necesito ser salvo? ¿Cómo puedo salvarme? O más bien, ¿quién puede salvarme? Bueno, créanme, hermanos, que es un recorrido fascinante avanzar en estos temas. La salvación, hermanos, de nuestras almas tiene dos momentos, ¿sí?, cruciales en la historia. El primer momento ya sucedió y fue en la cruz, ¿sí? Ese primer momento. Ahora nosotros, mientras vivimos en esta tierra, tenemos la oportunidad de pasar por el segundo momento, ¿sí?, que es que esa salvación se aplique a nuestra vida, ¿sí? El primer momento en la historia de la salvación sucedió en la cruz. El segundo momento es cuando se aplica a nosotros. Por ejemplo, ¿sí?, les comento una ilustración que encontré en un libro bastante interesante. Dice, supongamos que nos hallamos sedientos, fatigados y desorientados en medio de un desierto sin agua. Imagínese usted ahí en el desierto. Tiene sed, está desfalleciendo y si no toma agua pronto puede morir. Dice, pero llega hasta nosotros un ingeniero que descubre enseguida una corriente subterránea de agua. Logra hacer un pozo y comienza a brotar abundante agua con gran poder para apagar la sed de todos los que estén en ese desierto. Dice la ilustración, ¿están todos salvos esos sedientos en el desierto porque el ingeniero empezó a hacer brotar agua? No, todavía no. El ingeniero lo único que hizo es proveer ese recurso, ¿sí? Están salvos solamente si ellos se acercan a beber del agua, porque si ellos no se acercan a beber, entonces no se pueden apropiar de eso que fue conseguido para ellos. Hermanos, y esto es bastante simple. Si vos no te acercás y yo no me acerco a Jesús para apropiarme de lo que Él hizo por mí, entonces voy a seguir siendo un miserable toda mi vida. ¿Se comprende la idea? Si yo no me apropio de lo que Jesús ganó para mi vida en la cruz, seguiré siendo un miserable el resto de mi vida. Esas son las palabras que le dijo un zapatero a Charles Spurgeon, ¿no? Dice la historia, si vos no mirás a Cristo, vas a seguir siendo un miserable todo el resto de tu vida. Vamos a Apocalipsis, hermanos, vamos a Isaías 12:3. Isaías 12:3. Es mi oración, hermanos, que ninguno de nosotros desconozca y rechace la gracia de Jesucristo. Isaías 12:3. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Sí? Hermanos, necesitamos nosotros, por medio de la fe, poder obtener
los beneficios que Jesús ganó en la cruz. Queda demostrado en el texto, ¿sí?, que nosotros podamos por fe ir y obtener esa agua que puede calmar nuestra sed espiritual, ¿sí? Para obtener esa salvación necesitamos poner con firmeza nuestros ojos en Jesús, ¿sí? Es una invitación que Jesús hace, ¿sí? Él dijo, venid a mí todos, ¿sí? Es una invitación abierta, ¿no? ¿Sí? Algunos dicen, no, pero Jesús en realidad está invitando a los que Él eligió. No, mentira. Jesús dijo, todos, hermanos, todos pueden ir a Cristo, ¿sí? Y el que no va es porque no quiere, ¿sí? Y nuestra oración es que el Señor quebrante ese corazón, ¿sí?, lo doblegue para que quiera. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice en nuestro interior que reaccionemos y respondamos a la invitación de Jesús, ¿sí?, y ir a Él para poder ser salvos. Hermanos, ¿por qué languidecer y por qué morir de sed teniendo el agua de vida? ¿No? El hermano de los pasteles verdes se convirtió a Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Y le cambió la letra a la canción. ¿Se acuerdan esa canción? Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, ¿se acuerdan? Le ajustó la letra, la cristianizó, digamos, no sé si está bien o está mal, pero él modificó la letra y él dijo, ¿por qué morir de sed teniendo al agua de vida y al bendito pan del cielo que es Jesús? Amén. ¿Cómo consideramos el tema de la salvación, hermanos? Porque es un tema complejo, ¿sí? El tema de la gracia y de la salvación, si la gracia es resistible, es irresistible. ¿Cómo es la cuestión que vamos a desarrollar en este mes? Sí, dice el doctor Lacueva, teólogo español que ya está con Cristo, dijo, al momento de emprender la tarea de este estudio de la gracia de Dios y de la salvación, así como todos los otros estudios referentes a Dios, es necesario entender lo siguiente. La actuación de la gracia de Dios es un profundo misterio que sobrepasa nuestra limitada comprensión humana. Cómo Dios actúa y opera, ¿sí?, y acciona es algo que nosotros no podemos llegar a comprender en su plenitud, ¿sí? Dice el doctor Lacueva, dice, Dios no trata a los seres humanos como si fuesen marionetas de teatro. No, Dios no hace eso. Dios no va a llevar a nadie al cielo que no quiera ir, ¿verdad? ¿Sí? No va a llevar un ser, un autómata, ¿sí?, alguien que no responde a nada, ¿sí? Dios va a llevar al cielo a personas que desean ir, ¿sí?, a personas que desean aprender su palabra, conocerlo más, congregarse, entre otras cosas. Esa clase de cristianos Dios va a llevar al cielo. Dice, nuestra dignidad humana de personas responsables nunca queda violada o menoscabada por la acción de la gracia de Dios. ¿Sí? Nunca queda violentada nuestra responsabilidad de responder al llamado del Evangelio. Hermanos, cuando uno habla del Evangelio, invita a las personas a responder voluntariamente, ¿sí?, al llamado del Evangelio, que es al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, ¿no? Ese es el Evangelio, básicamente. No puede ser de otro modo, puesto que esa dignidad nos ha sido conferida por el propio Dios. Dios no anula nuestra responsabilidad. Y todo prejuicio o tradición humana debe ser desechado y debe ser quitado, y uno debe estar dispuesto a considerar solamente el consejo de Dios. Hermanos, un sabio consejo para meternos en el tema de lo que es la doctrina de la gracia, ¿sí? Porque algunos dicen, no, la gracia de Dios es irresistible y si Él te eligió, vas a ser salvo. Dicen, no, pero yo soy un desastre en mi vida, no importa, si Él te eligió vas al cielo igual. No es así, hermanos, ¿sí? La invitación, ¿sí?, de Dios es a todos, hermanos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, ¿sí? Una de las preguntas que siempre el cristiano se hace es, ¿seré salvo yo? Y a veces por ahí está un poquito inestable y dice, ¿será que soy salvo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Si crees en el Señor Jesús, sos salvo. Y si tu vida cristiana lo demuestra, sos
salvo. ¿Qué es que lo demuestre mi vida cristiana? ¿Que sea inmaculado? ¿Sí? ¿Con la Madre Teresa? No. ¿Sí? ¿Qué demuestra que sos salvo? Que te quebranta saber que podés ofender a Cristo, que podés quebrantar su palabra, que te duele, que te pesa haber pecado contra Cristo. Eso es una señal de que tu espíritu está sensible a la voz de Dios y a su reprensión. ¿Sí? Porque veo que por ahí alguno se levantó medio mal un día y se enojó con el gato y le dijo, fuera para allá, gato. Y se le escapó el botín. No, hermano, no hay que pegarle a los animales. Pero por ahí un día tiene uno un día malo y cruza un pensamiento por la mente o una mala respuesta, una mala acción. Y por ahí uno piensa que ya no es salvo, ¿no? Se le viene el mundo abajo. Y dice, oh, no soy salvo. Hermanos, pero no es así. Estamos en crecimiento, en proceso de santificación. Y para eso la gracia nos ayuda. Rápidamente quiero compartirles cuál es el significado de la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a Génesis 6:8. Ahí tenemos un término hebreo. Un término hebreo que se traduce como gracia. El término es chen o shen con J, que se traduce del verbo chanán, así dicen los que saben el idioma. Yo les creía a ellos. Estudiando un poquito el idioma original ahí en el hebreo, Génesis 6:8, el verbo chanán, aparece la palabra gracia, ahí la primera parte del versículo dice, pero Noé halló gracia. ¿No? Qué bueno, hermanos, que es hallar gracia ante los ojos de Dios. Dice que Noé halló gracia, y esta palabra significa mostrarse misericordioso, amable, generoso y dispuesto a ofrecer favores. Todo eso signifa chen, o sea que Noé halló favor de Dios, bondad de Dios, misericordia de Dios, ¿sí? Y obtuvo ese favor. ¿Sabe que chen significa encorvarse hacia abajo? ¿No? Humillarse, ¿sí? Encorvarse hacia abajo. Condescender hacia hacer un favor, hermanos. Nosotros deberíamos. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Ni encorvado soy digno de desatar las correas de sus sandalias. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Sí? Vino y se humilló hasta lo sumo. ¿Sí? Comprende la idea, ¿no, mi hermano? Dios, ¿sí?, se despojó de su gloria, tomó naturaleza humana, tomó carne, ¿sí?, y condescendió así para favorecernos a nosotros. Amor que mira hacia abajo, me decía mi pastor Tito Perón. ¿Sí? Eso es gracia, amor que mira hacia abajo. Es Dios que no tiene necesidad de nada, que es grande, soberano, mirando al hombre en su estado de miseria y descender para ayudarlo, ¿no? ¿Ha experimentado usted esa gracia, hermano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha recibido la mano del Señor que le tendió para favorecerle, aunque no lo merezca? En Éxodo 26 tenemos otra palabra que es chesed o sheset. Vamos a practicar hebreo en línea. Veo que se puede aprender hebreo en línea ahora. Una de las materias que más odiaba en la secundaria era inglés. Y el verbo chubí y todas esas cosas raras que nos enseñaban. Y había una maestra que me hacía los trabajos prácticos. Yo le pagaba y bueno, así era el tema. Omita eso. Yo no era cristiano, hermanos, ¿eh? Aclaro. No conocía al Señor. Yo le daba el trabajo práctico y lo traducía todo. En 5 minutos lo hacía. Cosa que yo tardaba un día entero. Bien.
Dice Éxodo 26, ¿sí? Libro de Éxodo capítulo 20, verso 6. ¿Sí? Dice que el Señor hace misericordia a millares. Amén. Dice, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la palabra chesed, ¿sí? Que significa caridad, ¿sí? Dios está diciendo, yo hago caridad, misericordia, ¿sí? Hago benignidad a todos, a millares, ¿sí? Y sabe que esta palabra chesed, el hecho de hacer misericordia, básicamente apunta al acto redentivo, ¿sí? Al acto redentor. Significa que Dios, ¿sí? Lleva a cabo la redención, ¿sí? A muchos, a millares, dice ahí el texto. Es decir, que Dios, ¿sí? Hace misericordia y redime al hombre, hermanos, ¿sí? Chesed, a mí me bendijo mucho esto, hermanos. Chesed expresa la idea de que en esa acción, en la acción de hacer misericordia, hay un ardiente y ansioso deseo que domina por hacer el bien. Hermano, yo me sentí, la verdad que... Es decir, que Dios tenga un ansioso deseo, ¿sí? Y ardiente deseo que lo lleva a hacer el bien. Hermanos, eso es maravilloso. ¿Cómo yo me podría resistir ante esa bondad, hermanos? En esta mañana, este domingo, Dios tiene ese deseo ardiente de hacernos bien, ¿sí? De transformar nuestro corazón. No nos resistamos, hermanos, ¿sí? Respondamos ante esa acción de Dios. En el Antiguo Testamento, la gracia de Dios se ve mucho en la manifestación y en la acción de Dios, en la historia de los hombres. Por ejemplo, Dios elige a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Porque eran buenos? No. Ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Bueno, Isaac por ahí era un poquito mejor, ¿sí? Que Jacob. Porque Abraham, ¿qué le dice? Vamos al monte, ¿sí? A adorar. ¿Y qué hizo Isaac? Y se fue con él. No obediente era Isaac. ¿Sí? Isaac sabía lo que estaba pasando y sin embargo se sometió, hermanos. Mire qué obediencia la de Isaac. Yo le digo, Señor, dame un Isaac. ¿Sí? Hoy le decís a alguien, decís, vamos para allá, y dice, no vos, déjame tranquilo, no tengo tiempo, no tengo ganas, no quiero. Y Isaac era un hijo obediente, hermanos, un hijo realmente precioso. Jacob era diferente. ¿Sí? Jacob era medio chanta, hablando en argentino, ¿sí? medio chamullero, ¿no? Era Jacob. ¿Sí? Se vistió ahí con pelo que no era de él para engañar a su padre, hermanos. Es terrible eso que pasó. ¿Y su madre qué hizo? Lo apoyó. Dios utilizó todo eso para llevar a cabo sus planes, lo cual no quiere decir que esté bien lo que hizo Jacob, ¿sí? Pero eso muestra el carácter falto de Jacob y de Raquel también, ¿no? Y nos deja grandes lecciones. Pero Dios se mostró así de misericordioso con ellos, ¿sí? Y en Génesis 3.15, hermano, vamos a leer Génesis 3.15. Vemos la primera muestra de la gracia de Dios, de su favor inmerecido. Tenemos una promesa que el Señor cumplió en la cruz, hermanos. El Señor Jesús derrotó al diablo, ¿sí? Con una herida de muerte en la cruz del Calvario, ¿sí? Y en breve, dice el Señor, pondrá la cabeza de Satanás debajo de nuestros pies. Libro de Romanos, no me acuerdo ni el capítulo ni el versículo, pero sé que ahí está. En breve, hermanos, ¿sí? En breve el Señor Jesús, ¿sí? Vendrá con el espíritu de su boca y el poder que hay en él y derribará a Satanás para siempre, ¿sí? No intente hacerlo usted, ¿sí? Dios lo va a derrotar. Amén.
Tenemos ahí en Génesis 3:15, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? En una sentencia que Satanás, que Dios estaba dando sobre Satanás, ¿sí? Estaba prometiendo redención, liberación a la raza humana, ¿no? Qué privilegio, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. Ahí en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el capítulo 2 del libro de Efesios, tenemos la palabra gracia, que se traduce del término griego charis, ¿sí? Vamos a ir buscando Efesios 2:8. ¿Sí? Y antes de leerlo quiero comentarle que esa es la tercera acepción o el sentido que tiene el término gracia. El término gracia, por ejemplo, permítame darle el primero, ya lo leemos a ese versículo, ¿sí? El término gracia puede tener el sentido de encanto o atractivo, ¿no? Encanto o atractivo. También se da en el Nuevo Testamento este término, ¿sí? Encanto o atractivo. Por ejemplo, me ha caído en gracia. Cuando uno habla de una persona, me ha caído en gracia, ¿sí? O sea, es una persona que es encantadora por su trato, por su forma de ser, ¿sí? Que cae en gracia, ¿sí? Que cae bien, de cierta forma. El otro sentido es el de expresar agradecimiento como una reacción emocional, ¿sí? Expresar agradecimiento por haber recibido un favor, ¿sí? El cristiano o la persona cuando recibe algo dice gracias, ¿no? Y después uno lo espiritualiza y dice, no, hermano, a mí no me agradezca, agradezcale a Dios. Y yo le tengo que decir, no, pero fue usted el que hizo ese favor, ¿sí? Dios lo usó a usted, pero yo le agradezco a usted, porque es bueno agradecer a las personas, ¿verdad? ¿Sí o no? Es bueno. Y el otro sentido del término gracia está ahí en Efesios 2:8, ¿sí? Que tiene que ver con la salvación. Ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, el término charis, ¿sí? Tiene que ver con la salvación, ¿sí? Habla de la libertad que se puede obtener en Cristo, libertad de la condenación eterna, ¿sí? En 1 Corintios 15:10, ya vimos ese término que tiene que ver con la salvación. Con la actitud de Dios de mostrarse misericordioso y favorable a nosotros, sin merecerlo. Y este término, hermanos, lleva la idea de que la gracia es un poder que habilita al hombre para actuar por encima de sus fuerzas naturales. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el versículo 10? 1 Corintios 15:10. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? Y hermano, yo le pregunto, ¿qué es usted?
¿sí? Un ministro de Jesús, un discípulo de Cristo. Dice, y su gracia para conmigo no resultó vacía o vana, ¿sí? O nula, en el sentido de que Pablo, ¿sí?, administró bien eso. Dice el texto, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, la gracia de Dios es un poder que capacita más allá de nuestras fuerzas para servirle, ¿sí? Para servirle a Él. A pesar de nuestra debilidad, es algo que nos fortalece su gracia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, se menciona la gracia como ese poder o recurso que ayuda al hombre, al cristiano, en su debilidad. Dice el versículo 9 del capítulo 12, y Él me ha dicho, ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Dios le dijo, te basta mi gracia. Dice, no, Señor, pero yo necesito, no necesitas nada. Te basta mi gracia. Te es suficiente mi gracia. Mi poder es suficiente para sostenerte con esto que te está pasando, con este aguijón. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ¿qué hizo Pablo? Dice, no, Señor, yo no quiero tu gracia, yo quiero mi sanidad. No dijo eso, ¿no? Yo decreto, declaro y establezco mi sanidad. Amén, ¿no? No hizo eso. Sino que dijo él, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Y podemos decir con certeza, ¿sí? Diga el débil, fuerte soy, hermanos. Más allá de nuestra debilidad humana, ¿sí?, está la gracia de Dios en nosotros, que nos hace fuertes y que nos fortalece. Bien. Permítame compartirle algunas cosas, ¿sí?, referentes a la gracia. La gracia, entonces, hermanos, es favor de Dios no merecido, salvación que Dios da sin merecerla, ¿sí? La gracia es una actitud de Dios para con el hombre. Siempre es una acción de Dios para con el hombre. La gracia es una obra de Dios a favor del hombre. Vamos a leer Tito 2:11. ¿Sí? La gracia es una obra de Dios a favor nuestro. ¿Sí? Tito 2:11. La gracia Dios ya nos la ha dado al enviar a Jesús, hermanos. Jesús es la gracia revelada y hecha carne para nosotros, hermanos. ¿Qué más le podemos pedir? ¿No? Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué más? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecia. Hermanos, poderoso texto. La gracia de Dios se ha manifestado para todos
los hombres, enseñándonos que ¿qué debe hacer el hombre que escucha de la gracia de Dios? Renunciar. ¿Renunciar a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para ser revestidos del poder de Cristo, para tener una vida que le glorifique a Él. Porque Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, hermanos, para rescatarnos, comprarnos, limpiarnos y purificar para sí un propio pueblo, pero no un pueblo cualquiera, hermanos, un pueblo celoso de buenas obras. Si el pueblo no está celoso de buenas obras, y hay que ver si es el pueblo de Cristo, hermanos. El pueblo de Cristo es un pueblo celoso por obedecerle a Él. Romanos 5.2, hermanos, Romanos 5.2. Ya terminamos en un momento. Vamos a ver Romanos 5.2. Dice el libro de los Romanos, capítulo 5, verso 2. Dice, por quien también tenemos por la fe, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Estos versículos, cuando los leemos, hermanos, es un refrigerio para el alma, ¿sí? Para nuestros corazones, ¿sí? Es algo que nos ubica, nos conforta esta palabra de parte de Dios, ¿sí? Porque por Él tenemos entrada por la fe, o sea, por la fe podemos entrar a la experiencia de Dios obrando a nuestro favor, aunque no lo merezcamos, ¿sí? Y podemos estar firmes, hermanos. Si alguno no está firme, que por la fe se apropie, ¿sí?, de la salvación y entre en esta gracia, hermanos. Es nuestra la responsabilidad, ¿sí?, de poder entrar en esta experiencia de salvación. Y un último texto quiero compartirles y desarrollarlo, que es el que usé para dar el sermón, Juan 1.16, para dar el título al sermón. ¿Usted recuerda ese versículo? Del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16. Dice, esta versión dice, pues de su plenitud todos hemos recibido. Y que dice la 60, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Hermano, el que no toma, ¿sí?, es porque no se da cuenta, ¿sí? Todos tomamos de su plenitud y gracia sobre gracia. Vamos a ver qué es esto de tomar. Lo primero que encontramos ahí es la palabra plenitud, ¿sí? Porque, bueno, ¿qué es lo que Dios nos está invitando a tomar? ¿Qué es lo que Dios nos está invitando a tomar o recibir de su plenitud? ¿Sí? La palabra plenitud habla de algo que está lleno o desbordante, ¿sí?, pero no por haber recibido, sino por ser así por la eternidad. O sea, Jesús es Dios, ¿sí?, eterno, y es desde siempre. No es que Jesús fue lleno con algo. No sé si me entiende la idea, ¿sí? Jesús es así. Jesús es lleno de gracia desde la eternidad. Jesús es lleno de verdad desde la eternidad. Jesús es luz desde la eternidad, ¿sí? Jesús es todas esas cosas desde la eternidad, ¿sí? Dice Juan 1.14, yo se lo leo, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dentro de esa plenitud
de Cristo está la gracia y la verdad. Y la gracia es la disposición, ¿sí?, a darnos sus favores y sus bondades aunque no la merezcamos. En 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán es espíritu que da vida. Jesús está lleno de vida. Él es la vida, Él tiene vida en sí mismo y Él puede vivificar. ¿Sí? Hermanos, alguien que está pleno o lleno es alguien que puede llenar a otro. ¿Sí? ¿Y quién es el único que puede llenarnos a todos? Jesús. Jesús. En una oportunidad leía a un místico de allá del siglo XVI, Francis Fenelon, uno de mis escritores que está muy bueno lo que escribió. Y él le decía en una de sus cartas a uno de sus discípulos que no trate de mendigar a los hombres aquello que solamente Jesús le puede dar, ¿no? ¿Por qué conformarte con las migajas si podés obtener de Cristo Jesús lo que solo Él te puede dar? ¿No? Qué impresionante. Con eso le está diciendo, hay cosas que te las puede dar Jesús solamente. Andá a la fuente, ¿sí? Andá al origen, ¿sí? Y eso es lo que básicamente está diciendo Juan. Él es la plenitud o la fuente desbordante de todo bien para nosotros. Y es de Él de quien nosotros tenemos que tomar. Eso es lo que está diciendo Juan. No tomar de nada más sino solo de Jesús. ¿Sí? Lo que tomamos, dice Juan, es gracia sobre gracia también. Gracia para ser perdonado, gracia para ser salvo, gracia para ser nueva criatura, gracia para poder vivir la vida cristiana, gracia para ser santo en toda la manera de vivir. Santiago 4:6, permítame compartirle Santiago 4:6, búsquelo conmigo. Y con ese texto terminamos. Llegamos al final. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice así: pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Hermanos, Santiago mete ese texto en un contexto en donde él está hablando de la vida de amistad con el mundo y de la interacción y el coqueteo con el mundo. ¿Sí? Y él está diciendo en ese versículo que Él da mayor gracia. ¿Sí? Es decir, que Dios en su misericordia se muestra a nuestro favor a pesar de que muchas veces nosotros le damos la espalda por amar más al mundo. ¿Sí? Y Él da mayor gracia para poder vivir en la vida de santidad. Eso es lo que está diciendo. Permítame leer el versículo en otra versión. Dice, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte, hermanos. Es más fuerte. Por eso dice la Escritura, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. ¿Sí? Es como esa canción que escribieron los hermanos de la IBI. Profundo es el amor de Cristo, más profundo que el mar, más allá del cielo está, y en una parte habla que es más profundo y es más grande, tan grande que venció nuestra maldad, ¿no? Algo así creo que dice la canción, es más grande. Así es la gracia de Dios, hermanos, es mayor.
¿sí? Y está por encima. Con esto termino, hermanos, y le pido que se ponga de pie. Vamos a tener un momento para orar. Les voy a leer una cita textual de un pastor español, Pérez Millos, que me bendijo mucho referente a este tema. Dice: el curso de la vida cristiana es una sucesión de conflictos o de momentos conflictivos, ¿no? Cuánta verdad, ¿no? Es una sucesión, una seguidilla de momentos con conflictos, y aún conflictos por la identificación con Jesús. Él nos dijo que a causa de nuestra identificación con Cristo, y de a causa de vivir en un mundo caído, hermanos, como en el que estamos, tendremos aflicciones. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí? No hay manera de evitarlo, hermano, no hay un camino alternativo. ¿Sí? 16:33 del libro de Juan dice eso. Pero también nos dijo que no estaríamos solos. Por eso le dijo a Pablo: bástate mi gracia. ¿Sí? En las circunstancias adversas, en las pruebas, en las tentaciones, en las angustias, en las aflicciones, en las lágrimas, en la soledad, en la cárcel o en la muerte, tenemos a nuestra disposición la gracia para tomar de ella cuando necesitemos, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hermanos, si alguno no pasa por esta lista que yo mencioné, no sé, es extraterrestre, ¿no? ¿Quién no pasa por angustias, aflicciones, por lágrimas, hermanos, ahí en la soledad? ¿Cuántas veces uno lo invade el quebranto y tiene lágrimas ante la presencia de Dios, ¿no? ¿Quién no se siente en el desierto a veces o solo, ¿no? ¿Quién no se siente así? O le toca pasar por una experiencia muy angustiante o traumática. Pero en todas esas situaciones tenemos a disposición la gracia para tomar de ella, ¿sí?, cuando necesitemos. Es abundante la gracia, porque es la plenitud de Cristo de donde la tomamos. Es abundante esa gracia porque la tomamos de Cristo. Y Cristo es súper abundante, ¿sí?, en gracia y misericordia. Podemos seguir un paso más para descubrir que la abundancia de esa gracia es lo que hará posible la resurrección de los creyentes, para que estemos para siempre con Jesús. La gracia de Dios te salvó, la gracia de Dios te santifica, la gracia de Dios te sostiene en momentos difíciles, y por esa gracia Dios también te dará la vida eterna, te dará un cuerpo eterno. Ahí en 1 Pedro 1:13, yo te lo leo, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, ¿no? Fíjese cómo aparece la palabrita gracia constantemente en el Nuevo Testamento. La gracia que se os traerá, el favor de Dios que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Y en 1 Juan 3:2 dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto es de pura gracia de Dios, puro favor de Dios, hermano. Yo le animo a que cierre sus ojos, que podamos en esta mañana reflexionar sobre lo que hemos compartido, darle gracias a Dios por su amor inagotable, por su gracia, por su misericordia. Sí, vamos a orar al Señor. Padre, queremos agradecerte, Señor, en esta mañana, tu misericordia, Señor, y tu gracia para con nosotros. Señor, que has dado, Señor, a cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas, Señor.
Señor amado, tu gracia es la muestra de tu ardiente deseo, Señor, por alcanzar al hombre para hacerle bien, Señor. Solo para hacerle bien, Padre, y bendecirle y salvarle, Señor, de los horrores del infierno. Señor, gracias. Gracias por haberte manifestado en carne, Señor. Por haber padecido en tu cuerpo mis iniquidades, Señor. Por haber, Señor, cargado sobre ti mi maldad, Señor. Gracias porque por tu gracia puedo ser salvo, Señor. Por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ninguno de nosotros puede levantar su frente en alto, Señor, con arrogancia, Señor, y decir que somos salvos solo porque lo merecemos, Señor. Todos nosotros, Señor, inclinamos nuestros rostros y te agradecemos porque solo por tu gracia podremos ser, Señor, librados de los horrores del castigo eterno, Señor. Tu gracia nos ha salvado, Señor. Tu gracia nos santifica, Señor. Nos da el poder para vivir una vida de obediencia, Señor. Señor amado, tu gracia es aquella de la que tomamos todos, Señor, tu plenitud. Padre amado, tu gracia se manifestará, Señor, y nos transformará para estar por siempre contigo, Señor. Tu gracia es la que viene a nuestras vidas en momentos de angustia, Señor, de dolor, de aflicción, de quebranto, de tristeza, Señor. Te ruego que mis hermanos, Señor, sean, amado Dios, amados, sostenidos en este día, Señor. Señor, que tu gracia nos baste, Señor, porque en nuestra debilidad tu poder se perfecciona, Señor. Que podamos nosotros confesar también, Señor. Me basta tu gracia, Señor, y me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil ante ti, Señor, en realidad somos fuertes. Señor, te bendecimos esta mañana, Padre. Extiende tu mano de misericordia sobre tu pueblo, Señor. Tu gracia sobre nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pedimos que tengamos un tiempo de adoración.